Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46, con Blanca Guerra, el cine en voz de sus creadores. Hola, soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bueno, estoy aquí con una persona que quiero mucho, pero que admiro más. Un cineasta que ha tenido participación en muchos aspectos de la cinematografía mexicana y como documentalista ha sido muy reconocido en el país y fuera de este. Everardo González. Hola, querida Blanca. ¿Cómo estás? Mira, estamos aquí justamente para que el público que sintoniza este programa en Radio UNAM tenga como una fascinación por los creadores de nuestra cinematografía, explicando su quehacer, su disciplina. Entonces, a mí me gustaría que hablaras sobre tu experiencia como cineasta. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo te canalizas hacia el documental? Supongo que tus preocupaciones a nivel social, tus preocupacionnes políticas, tus preocupaciones te llevan a eso. ¿Cómo llega Everardo a hacer con su proceso formativo, sin duda, pero ese talento que imprime en su quehacer como documentalista? Pues mira, yo llegué como de manera bien accidentada. Nunca estuvo en mis planes dedicarme al cine ni acercarme siquiera al cine. Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la cultura. Yo soy hijo de un veterinario y ganadero y una maestra de secundaria pública. En mi casa nunca hubo como un perfil que empujara a la cultura en lo absoluto. Pero creo que tuvo mucho que ver lo que fui escogiendo en el futuro, la crianza que yo tuve de mi padre, que con él recorrí muchos ranchos del país, y con mi madre, que dedicó su vida a trabajar en una secundaria en el barrio de Santa Úrsula, una zona muy conflictiva, muy marginal y muy llena de pandillas, siendo maestra de adolescentes de 15 años. Entonces, esos temas creo que estuvieron siempre en mi casa. Fueron mis padres muy creyentes de la educación pública. Y cuando yo entré a la universidad, entré a la UAM Xochimilco. Una escuela que tenía un perfil muy social. Entré en un momento muy peculiar a la universidad, que fue la caída del muro de Berlín, la perestroika, la glasnost, el fin de una época. Una época que no sabemos ya ahorita si fue bueno o fue horroroso lo que sucedió, pero lo que cambió fue la cátedra y hubo una crisis. Y fue el escenario en el que yo me formé. Estudiando, a mí me tocó cuando irrumpe el EZLN en el país. O sea, que soy un miembro de una generación muy politizada y realmente mi trabajo estaba encaminándose hacia el reportaje gráfico. Yo quería realmente ser reportero, eso es lo que a mí me interesaba. Haciendo una entrevista a Carlos Carrera, cuando ganó la Palma de Oro con El Héroe. Yo estaba ya con él. Sí, claro. Me dijo que yo debería intentar acercarme a la escuela de cine y me acerqué sin mucha idea de lo que iba a pasar. Quedé en el examen y entré en un proceso complejo porque no era el momento de la digitalización del cine ni la digitalización del mundo. Entonces la oferta laboral real para un cinefotógrafo era en ese momento o la publicidad o el videoclip y poquísimas oportunidades para entrar a filmar una película. Todos los que iban en generaciones adelante mía realmente estaban ganándose la vida haciendo publicidad. Y bueno, yo venía de una escuela que me había mostrado que la publicidad prácticamente era el diablo, pues, ¿no? Entonces era para mí un cortocircuito. Cuando yo iba a desertar de la escuela de cine porque no había para mí mucho ahí,
hice un pequeño cortometraje que después se convirtió en lo que sería mi ópera prima, que se llamó La Canción del Pulque, y ahí se convirtió en mi verdadera escuela de cine, una pulquería, un lugar en donde entendí, más allá de lo que me habían formado en lenguaje y en narración y en técnica, pues entendí la cosa maravillosa que es la manipulación de tiempo y el espacio en la pantalla, y yo usando como materia prima el documental. Entonces entré un poco por la fascinación que era la manipulación y la reconstrucción de los hechos a través de la edición o el emplazamiento, la elección de cuadro, encontrando las posibilidades narrativas de la realidad, muy cercano a lo que hace, por ejemplo, un periodista narrativo, un cronista, y me quedé entonces. Tú haces todo, además. Entonces me quedé, me gustó eso y no tuve que desertar de la escuela de cine ni de lo que hoy es mi presente, pues me seguí como de filo. Y Berardo, y en el documental, es decir, generalmente el documentalista hace el guión, la dirección, la fotografía, el trabajo de campo, o sea, es el que menos, o sea, no tienes tanta parafernalia alrededor como un cineasta, como un director de ficción. Y obviamente también hay sus diferencias, ¿no? Hay proyectos muy de muchísima gente, de mucha producción y proyectos más pequeños, etcétera. Pero el documental, generalmente los grandes documentales, los que yo conozco, mexicanos sobre todo, son de una persona con un equipo reducido y que se lleva mucho tiempo. Por ejemplo, La Canción del Pulque. ¿Cómo llegas ahí? Porque tienes que tener una relación con el entorno, una relación con la gente, te haces una relación de amistad más que, ¿no? Se vuelve como una parte de ti. No es un contrato. O sea, y además la complejidad que tiene el entrar a mundos que no te pertenecen, es como, yo siempre he dicho que es como llegar a barrio nuevo o como entrar a escuela nueva, ¿no? Pues uno no llega a imponer condiciones, uno tiene que empezar a sondear cuáles son los grupos en los que uno va a encajar y cuáles son las personas en las que uno se va a poder apoyar. Un poco el documental es así, y yo también le atribuyo no solo al hacer documental, sino a que me tocó el momento de la revolución digital del cine, en donde también los equipos se redujeron, y ya no era indispensable salir con equipos de filmación de 25 o 100 personas, ¿no? Yo siempre trabajo con 4. Sí, siempre el proceso, claro, en el proceso de rodaje hasta el proceso de edición, la postproducción entra el mismo ejército que cualquier película, ¿no? Pero lo hago porque, pues, del trabajo que yo tengo depende mucho de la intimidad que se genera con los involucrados enfrente de la pantalla, y creo que un equipo muy grande intimida mucho al que no tiene nada que ver con el cine. Entonces, pues uno no invita a todos sus cuates a la casa del vecino, ¿no? Lleva solo a 3, a los mejor portados. Claro, yo qué sé, claro. ¿no? Y también por eso lo elijo así. Ahora, es tan largo el proceso que tiene etapas muy solitarias, que es muy difícil que haya un equipo que te sostenga el ritmo por tantos años, ¿no? Yo normalmente filmo por periodos de 2, 3 o hasta 5 años. Entonces es muy complicado que alguien te aguante el trote, pues, claro. ¿no? Afortunadamente yo me había formado como fotógrafo, entonces puedo hacer la cámara. Siempre he trabajado con 2 sonidistas, solo he trabajado con 2 editores, solo he trabajado con 2 productores, bueno, ahora 3. Entonces, pues el equipo que se queda en la Ciudad de México consiguiendo el dinero, buscando financiamientos, ese ha cambiado un poco, pero a veces el que acompaña el rodaje se repite, o el sonidista repite, o el editor normalmente repite, que es como el que necesita ser el más confiable de todos. Estás escuchando Toma 46. ¿Y qué pasa cuando eres casi dueño de casi todo? Cuando tú tienes el control de casi todo. Lo que pasa es que cuando tienes llegas control a un de lugar, casi nada. O bueno, pero ¿qué pasa cuando llegas a un rodaje de ficción, como has tenido experiencias, en donde ahí no, o sea, estás nada más
¿no? Fue contratado como fotógrafo. Así es. Y ya. Bueno, yo he tenido la ventaja que en los últimos años me han llamado para hacer lo que normalmente hago. Entonces, aunque haya un equipo que trabaja la ficción en un set, yo soy como un agente libre. Entonces a mí me dan un equipo y yo voy a registrar lo que ellos creen que sé hacer. Entonces no tengo mucho que ver en el set. Nunca me he vuelto a contratar, por ejemplo, como fotógrafo para situaciones de interpretación. Porque yo personalmente me aburro mucho ahí adentro. Siento que hay mucho estrés siempre en un proceso de rodaje. Y no lo cuestiono, pero no lo disfruto. Entonces disfruto mucho más todo lo demás. Entonces, aunque haya participado en películas de ficción, pues siempre mi participación sigue siendo más del lado de lo que aprendí a hacer. Tengo esa ventaja, como de equipos especiales, como cuando entran los equipos especiales a trabajar, algo así. Me dicen, aquí está tu cámara y haz lo que tengas que hacer, y yo me invento lo que ¿Y tengo cómo surge cada historia? Cada documental, porque tienes la canción del pulque, tienes Los Ladrones Viejos, tienes El cielo abierto y tienes Los Cuates de Australia. Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con el periodo de vida, igual que en la ficción, igual que cuando alguien escribe un guión, pues tiene que ver con los procesos de vida que estás pasando, por las reflexiones que tienes, las preocupaciones que se tienen, o porque de manera afortunada entras a un espacio, conoces una realidad, lees una nota periodística, a veces una nota policíaca, y ahí hay posibilidades de narración. Entonces, no es propiamente que yo esté buscando como temas o proyectos, pero creo que eso es el verdadero. Si yo tuviera un talento, creo que ese es el que tengo un buen olfato para eso. Ajá. Pero Cuates de Australia, por ejemplo, si ahora que dices de dónde surges, de dónde provienes, es como algo que de pronto estaba en tu, ¿no? Siempre. Yo siempre quise hacer una película de vaqueros. Siempre quise volver a vivir periodos largos en un entorno rural. Siempre tuve ganas de volver a vivir ahí. Estuve 3 años viviendo en Coahuila. Y pues lo que hice fue aprovechar mi condición de productor y de cineasta para vivir lo que quería vivir en ese momento, que era una vida medio aislada, medio incomunicada, en donde lo único que se vive día a día es la faena del ganado, la faena del campo, los tiempos muertos y la incomunicación. Entonces se vuelve medio terapéutico, se vuelve medio capricho también, porque el cine está lleno de esos caprichos. Y así llegó. Quería hacer una película que hablara sobre lo que yo vi de niño muchos años, las relaciones entre los vaqueros, los caporales, los vínculos de los hombres con las bestias. Es que es increíble, porque es una película es un documental que tiene toda esa vida, ¿no? Ruda, toda esa parte, ¿no? De muy primitiva, ¿no? Esta cosa de hombres y de, ¿no? Oye, Everardo, pues muchísimas gracias por ese acercamiento con el público de Radio UNAM. Y nos vemos en la academia. Órale, ahí nos vemos. Un abrazo a todos. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones Orlando Jácome. Guión Damaris Vera. Operación Francisco Mejía.